En este segundo módulo vamos a ver la frontera de posibilidades de producción y el intercambio. En primer lugar, comencemos con qué es lo que podemos ver a través de la frontera de posibilidades de producción, o como la vamos a llamar para abreviar, FPP. Lo primero que sabemos es que la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir en una economía va a estar limitada por la disponibilidad de dos cosas. En primer lugar, de los recursos, lo que ya definimos en el módulo anterior como los recursos productivos, tierra, capital y trabajo, y también por la tecnología. La tecnología va a estar dada en un momento. Por lo tanto, aquí vemos que aparece el problema del intercambio, debido a que si queremos aumentar la producción de un bien, dado que los recursos y la tecnología están dados, sí o sí debemos disminuir la de otro. Entonces, volviendo un poco a los conceptos del módulo anterior, esto que nosotros ponemos al inicio, que los recursos y la tecnología están dados, serían nuestros supuestos de inicio. De esta forma, lo que nosotros vamos a ver es que la frontera de posibilidades de producción es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que podemos producir y las que no. Y veamos que aparece esto que llamábamos anteriormente la cláusula de ceteris paribus, o dejando todo lo demás constante. Esto van a ver que es muy importante para, como decíamos en el módulo previo, evitar que se nos muevan muchas cosas en simultáneo. Lo vemos entonces gráficamente. Vemos que tenemos una línea celeste que nos marca hasta dónde es posible producir. Entonces, todo lo que esté entre 0 y la línea celeste, o sea, toda la línea celeste y el área en color anaranjado, va a ser posible de producir. Todo lo que se encuentre por encima, ya vemos que es inalcanzable. Entonces, esto es lo primero que vamos a tener como información de la frontera. Dado los recursos y la tecnología, vamos a tener un límite de producción. Y aquí, siguiendo el ejemplo del libro de Parkin, lo que vemos es que esta economía puede producir refrescos de cola o pizzas. Entonces, veamos el punto A. El punto A nos dice que se producen 0 pizzas y 15 refrescos de cola. O sea, fíjense que en ese punto A es cuánto producimos de refrescos si no producimos ninguna pizza. En el extremo opuesto, en el punto F, vamos a ver que ocurre lo inverso. Producimos solo pizzas y ninguna unidad de refresco. Entonces podemos producir o 5 pizzas con 0 de refresco. Fíjense que los puntos intermedios, B, C, D y E, es posible combinar cantidades de pizzas con cantidades de refresco. Pero en la medida que vamos avanzando, incrementando la cantidad de pizzas que queremos producir, fíjense que vamos dejando de producir unidades de refresco. Cuando pasamos de 0 a 1, pasamos de 15 a 14. Dejamos de producir un refresco para producir una pizza. Cuando pasamos del B al D, pasamos del 1 al 2 y del 14 al 12. Aquí dejamos de producir 2 de refresco por 1 de pizza. Para pasar del C al D, una pizza adicional son 3 refrescos menos.
del D al E, una pizza adicional son 4 refrescos menos. Y por último llegamos al punto F, que una pizza adicional son 5 refrescos menos. Veamos aquí entonces la forma que tiene la curva celeste o la frontera de posibilidades de producción. En línea con lo que veíamos en el módulo previo, tiene pendiente negativa y su forma es cóncava. Que sea cóncava lo que nos muestra es que cada vez que vamos avanzando en un punto, debemos renunciar a más unidades de un bien para producir uno más del otro. Esto lo vamos a ver ahora en breve en detalle. Entonces, volvamos a los puntos de la frontera. Fíjense, de la A hasta la F lo vemos en la tabla y son combinaciones de pizzas y refrescos en la que utilizamos todos nuestros recursos y toda nuestra tecnología que está dada. Si vemos, por ejemplo, el punto Z, que se encuentra por dentro, es un punto que es alcanzable. Vemos que es posible producirlo. Pero el problema que vamos a tener es que es ineficiente. ¿Por qué? Porque vamos a estar desperdiciando recursos. Podríamos incrementar la producción de refrescos, por ejemplo, yéndonos al punto D, o podríamos incrementar la cantidad de pizzas, yéndonos al punto E, y estaríamos produciendo de manera eficiente, utilizando todos nuestros recursos. Entonces, si bien los puntos que estén en el área anaranjada van a ser puntos posibles o puntos alcanzables, no van a ser eficientes dado que no vamos a estar utilizando completamente los recursos y la tecnología. Fíjense que aquí tenemos lo que hablábamos anteriormente. La frontera entonces nos va a ilustrar la escasez. ¿Por qué la escasez? Porque no podemos ir más allá de la línea, de la curva que nos está dando las opciones máximas de producción. Entonces, todo lo que esté por arriba dijimos que era inalcanzable, todo lo que esté sobre y dentro de la frontera es alcanzable. Vamos a llamar producción eficiente a todo lo que se produce sobre la FPP al menor costo posible y sin desperdiciar recursos. Cuando estamos dentro de la FPP, que es lo que es esta producción alcanzable pero ineficiente, renunciamos a más de lo que se necesita de un bien para producir una unidad del otro. Entonces, el problema que teníamos es lo que decíamos recién. Estamos desperdiciando recursos. Podríamos asignarlos de mejor manera. Y aquí tenemos un concepto muy importante que es lo que llamamos el costo de oportunidad. Ya lo habíamos definido en el módulo anterior y habíamos dicho que el costo de oportunidad estaba asociado a tener que elegir. Cada vez que nosotros elegimos algo, también estamos no eligiendo otra cosa. Entonces, aquí el costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor que se sacrifica. Pasando este concepto del costo de oportunidad a el modelo de frontera de posibilidades de producción, vemos que, dado que solamente producimos dos bienes para que sea más fácil el análisis, existe una alternativa por sacrificar, una cierta cantidad de bien por otro. Recuerdan que habíamos visto cuando producíamos solamente cada unidad adicional de pizzas que íbamos produciendo, íbamos dejando producir una cierta cantidad de refrescos. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los recursos y la tecnología, este supuesto que nosotros habíamos puesto para ver qué pasaba cuando manteníamos todo constante,
solamente podemos producir más de un bien si producimos menos del otro. Antes de seguir, hago una aclaración respecto al punto anterior. Vieron que la frontera de posibilidades de producción es cóncava, entonces siempre que la frontera de posibilidades de producción sea cóncava, va a tener costos de oportunidad crecientes. Por eso veíamos que cada unidad de pizza adicional que producíamos, teníamos que renunciar cada vez a más refrescos. Sin embargo, adicionalmente podemos tener también fronteras de posibilidad de producción que sean rectas. Entonces, cuando son rectas, el costo de oportunidad va a ser constante. Es decir, que siempre se va a sacrificar la misma cantidad de bienes por unidad del otro. Muchas veces vamos a utilizar rectas cuando hagamos ejercicios prácticos por el hecho de que es matemáticamente más fácil. Pero en ese caso, el costo de oportunidad, como decíamos, es constante. Igual siempre recuerden que el costo de oportunidad nos va a generar fronteras con pendientes negativas. Pasemos entonces ahora, una vez que vimos cómo opera la frontera de posibilidades de producción dados los supuestos, ahora entonces, cuando pasamos a crecimiento económico, vamos a relajar estos supuestos de tecnología dada y factores dados. Porque fíjense que acá en la definición de crecimiento económico aplicado a la frontera de posibilidades de producción, lo que decimos es que este proviene o del cambio tecnológico, que implica desarrollos de nuevos bienes y mejores mecanismos para producir bienes y servicios. En este caso sería un cambio en el supuesto de la tecnología fija, sería una mejora en la tecnología, y también de la acumulación del capital. La acumulación del capital implica crecimiento de los recursos de capital, incluido el capital humano, o sea, incluido lo que va a estar dentro del factor trabajo. Entonces, en este caso, el supuesto que cambiaría es recursos fijos, se incrementaría los recursos. De esta forma vamos a ver que cuando hay cualquiera de estos dos cambios, ya sea tecnológico o acumulación de capital, la frontera de posibilidades de producción se va a expandir, es decir, va a ir más adelante. Fíjense, en este caso tenemos hornos de pizzas y pizzas. Nuestra frontera de posibilidades de producción original era la línea celeste. Y estábamos produciendo en el punto B. El punto B, antes de el cambio tecnológico, era un punto eficiente. Ahora lo que vemos es que la frontera de posibilidades de producción se desplaza. Y vamos a analizar bien por qué se desplaza de esta manera. Fíjense que hay hornos para pizzas y pizzas. Si solamente se producen hornos para pizzas, fíjense en el punto C sigue igual. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que la mejora tecnológica no genera un cambio en la producción de hornos de pizzas. Fíjense, si producen 0 pizzas y solamente hornos, siguen produciendo 10. De esta forma, lo que podemos observar cuando se mantiene uno de los puntos es que el crecimiento va a estar sesgado. Por ejemplo, vamos a ensayar una opción que podría pasar. Imagínense que los hornos para pizzas tienen capacidad de cocinar 3 pizzas y ahora el cambio tecnológico hace que esa misma cantidad de hornos puedan producir 4 pizzas. Entonces, fíjense, los hornos siguen siendo la misma cantidad, pero en unidades de pizzas pueden aumentar la producción.
Por eso se desplaza simplemente hacia el bien que está en X y no al bien en que está en el eje Y. Vemos entonces que el punto B', rosa, antes del cambio tecnológico, era un punto inalcanzable porque vemos que estaba por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Con este cambio, que con la misma cantidad de hornos podemos producir más pizzas, se ha convertido en un punto eficiente. Y si en algún momento este horno permite que se puedan producir más pizzas, ese punto B' se va a convertir en un punto alcanzable pero ineficiente porque cada vez vamos a producir más. ¿Podría ocurrir que haya crecimiento económico y que afecte a toda la economía o a todos los sectores? Sí. Imagínense que el cambio se produce en la producción de todos los bienes, entonces se desplaza toda para afuera. Y fíjense, como se llama crecimiento, lo que vamos a ver es que siempre tiende a desplazarse hacia afuera. Vamos a ver que solamente hay condiciones excepcionales donde se desplace hacia adentro y que está bastante más ligado a cuestiones que no tienen que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con los recursos y que le ocurre algo a los recursos, que los recursos se reducen por cuestiones externas. Por ejemplo, si se producen cereales o soja y hay una inundación o hay una sequía, la producción se va a mover hacia adentro, porque vamos a tener una caída de los recursos. Aunque sea de manera parcial por esa cosecha, va a contraerse. Si ocurre algo con las personas o con el capital, una destrucción, también se va a mover hacia adentro. Pero en términos generales lo llamamos crecimiento económico porque tiende a ir siempre hacia adelante. Una vez entonces analizado las posibilidades de producción, vamos a pasar a estudiar las ganancias del comercio. Lo primero entonces que vamos a ver es qué es lo que pueden hacer las personas. En primer lugar, pueden producir todos los bienes que consumen. Eso obviamente sería bastante complicado, y más en la medida que va avanzando el tiempo y cada vez hay más bienes para consumir. Imagínense, pero consumiendo todos los bienes, produciendo todos los bienes que consumimos. La otra opción, que es lo que vamos a analizar, es producir un solo bien y luego comerciar para intercambiar. Entonces, concentrarnos en la producción de un solo bien o de algunos es lo que vamos a llamar especialización. Vamos a analizar entonces cómo especializarnos en la producción de un bien en el que somos relativamente mejores, que es ahora lo que vamos a definir ventaja comparativa, genera beneficios para todas las partes. Dado que nos dedicamos a producir aquello en lo que somos relativamente mejores y luego lo intercambiamos con otras personas. Definamos entonces algunos conceptos. La ventaja absoluta implica que algunas personas pueden superar el desempeño de otras en muchas actividades. Esta definición entonces va a estar relacionada con la comparación de la productividad o muchas veces con la producción o el costo absoluto. La ventaja comparativa, en tanto, es una actividad que podemos realizar con un costo de oportunidad menor que el resto. Y recordemos nuevamente este concepto del costo de oportunidad que vamos a trabajar durante todos los módulos. Es cuánto tengo que dejar de producir de un bien para producir
uno más del otro. Vamos a analizarlo entonces con un ejemplo. María tiene un negocio de alta tecnología que prepara batidos y ensaladas. Tomás está en el mismo rubro, pero tiene una tecnología más obsoleta. Entonces veamos las posibilidades de producción de ambos. María puede producir 2 batidos, cada batido le lleva 2 minutos y cada ensalada le lleva 2 minutos. Entonces puede hacer por hora 30 batidos, porque tenemos 60 minutos dividido 2, o 30 ensaladas. Fíjense que acá es o 30 batidos o 30 ensaladas. Tomás, en cambio, fíjense que cada batido le lleva 10 minutos y cada ensalada le lleva 2 minutos. En ensalada están igual de productividad, porque hacen 2 ensaladas, 2 minutos cada ensalada, o sea que hacen 30 ensaladas por hora, pero Tomás tiene un problema con su tecnología más obsoleta y le lleva mucho tiempo producir los batidos. Dado que tarda 10 minutos en cada uno, puede hacer solamente 6 por hora. Entonces, vamos ahora, dados estos datos de posibilidad de producción, a analizar si existe alguna chance de especialización y cómo sería esto. Pensemos entonces en los costos de oportunidad. Para María, una ensalada es un batido, es cada ensalada que hace deja de hacer un batido, cada batido que hace deja de hacer una ensalada. ¿Se acuerdan que él llevaba 2 minutos cada cosa? Para Tomás, cada un batido que hace, que son 10 minutos, deja de hacer 5 ensaladas. Por cada ensalada que hace, deja hacer un quinto de batido. Fíjense que mientras para María los costos de oportunidad son iguales, para Tomás son diferentes. Veamos ahora qué pasa cuando no hay comercio. O sea, cuando María y Tomás no intercambian. Acá aparece un supuesto que nos dice, los clientes de ambos compran iguales cantidades de batidos y ensaladas por hora, entonces cada uno va a producir. María, ¿se acuerdan que podía producir o 30 batidos o 30 ensaladas? Entonces, ¿qué va a hacer? Como todas las personas que vienen le compran uno y uno, va a decir, uso media hora para hacer batidos, media hora para hacer ensaladas. Hace 15 y 15. Tomás, en cambio, tiene un problema, porque si bien es bastante eficiente produciendo ensaladas, sus batidos son muy costosos en términos de tiempo. Entonces, para poder vender una unidad de cada uno, tiene que usar 50 minutos para hacer batidos y hacer 5, y en los 10 minutos que le sobran hace 5 ensaladas. Entonces, antes del comercio, María hace 15 unidades de cada bien, Tomás hace 5 unidades de cada bien. Lo que nosotros vamos a ir analizando entonces con este ejemplo es cómo podemos pasar desde el punto donde cada uno es independiente al punto donde van a comerciar. Vemos entonces que María tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. O sea, es más productiva que Tomás. Pero solo tiene la ventaja comparativa en un bien. La ventaja comparativa la tiene en batidos. ¿Por qué? Porque cada ensalada a ella le lleva un batido, cada ensalada a Tomás le lleva, cada batido le lleva 5 ensaladas. Entonces, veamos. En la especialización, ¿qué va a convenir? Va a convenir que Tomás haga solamente ensaladas, porque si lo mandamos a hacer batidos vamos a estar en problemas. Y María solamente hace batidos. Vemos acá un caso de una especialización completa. Entonces, cada uno se dedica a producir un solo bien. Y luego van a intercambiar.
¿Por qué? Porque recordemos que una cosa es la producción y otra cosa es el consumo. Si María solamente hace batidos y Tomás solamente hace ensaladas y se quedan así, nadie le va a comprar. ¿Se acuerdan que dijimos que la gente compra un batido y una ensalada? Entonces, luego de esta especialización pasamos al cuadro C, que el comercio nos muestra que de los 30 batidos que hace María, 10 se los vende a Tomás. De las 20 ensaladas que hace Tomás, digo, de las 30 ensaladas que hace Tomás, 20 se las vende a María. Entonces veamos, después del comercio, María tiene 20 batidos que produjo, recordemos que produjo 30 y le vendió 10 a Tomás, y tiene 20 ensaladas que le compró a Tomás. Tomás tiene 10 batidos que le compró a María y 10 ensaladas que le quedaron de las 30 que produjo. Veamos entonces que en el cuadro E vemos los beneficios del comercio. Recordemos que antes, cuando cada uno actuaba de manera independiente, María podía hacer 15 batidos y 15 ensaladas, y Tomás podía hacer 5 batidos y 5 ensaladas. De esta forma vemos que la ganancia de comercio es: María puede vender 5 batidos más y 5 ensaladas más, y Tomás también, 5 batidos más y 5 ensaladas más. Una vez entonces analizado esto que tiene que ver con las ganancias del comercio, pasamos a la coordinación económica. Vamos a ver que si bien especializarnos en el comercio genera beneficios para todas las partes, de alguna manera vamos a tener que ver cómo podemos hacer esto. No es tan sencillo que uno dice, bueno, me especializo en algo y está todo solucionado. En primer lugar, fíjense que las personas tienen beneficios al especializarse en la producción de los bienes y servicios en los que tienen ventaja comparativa para luego comerciar, pero para que esto funcione, para que esta coordinación y este intercambio sea lo más aceitado posible, se requieren 4 instituciones sociales. En primer lugar, las empresas. Las empresas que se especialicen en algún tipo de producción. Los mercados para que puedan intercambiar los consumidores con los productores. El tercero es un punto muy importante, los derechos de propiedad, dado que el intercambio lo que hace es transmitir derechos de propiedad de una persona o de una empresa a otra persona u otra empresa, otra unidad económica. Y por último, el dinero. El dinero para facilitar este intercambio. Dentro entonces de estas instituciones sociales, vamos a resumirlo en los flujos de distintos mercados. Por un lado vamos a tener el mercado de factores. El mercado de factores está relacionado, recuerden, con los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Las personas entonces eligen qué cantidad de tierra, capital y trabajo van a llevar al mercado, es decir, van a venderle a las empresas, y estas a su vez van a elegir cuántos factores contratan. Vamos a tener entonces que siempre el mercado de factores va a ser un mercado que va a estar derivado
del de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque las empresas no van a producir, a no ser que no van a contratar factores para producir, a no ser que haya gente que quiera comprar, y la gente no va a ir a trabajar o a vender sus factores si no hay bienes que consumir. Entonces, siempre va a ser una demanda indirecta. La demanda o el mercado más tradicional que nosotros conocemos es el de bienes y servicios. Las personas van, eligen las cantidades de bienes y servicios y a su vez las empresas eligen las cantidades que producen. Pero fíjense que están las dos relacionadas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para producir las empresas tienen que ir al mercado de factores para contratar los requeridos para la producción y para comprar cantidades de bienes y servicios, los individuos primero tienen que ir al mercado de factores a vender alguno de ellos. Por último, tenemos un mercado adicional, que es el mercado de dinero. Y fíjense que el mercado de dinero lo vemos separado. El mercado de dinero lo vemos separado y constituye el flujo monetario. Siempre el flujo monetario se va a mover a la inversa del flujo real, porque nosotros vamos a estar cambiando factores y bienes y servicios por dinero. Entonces, este flujo monetario es lo que nos va a permitir o de alguna manera nos va a facilitar el intercambio. Veámoslo en una gráfica, más sencillamente. Fíjense, arranquemos de mercado de factores. Vamos a ver primero las líneas celestes. Las líneas celestes son lo que llamábamos el flujo real. Entonces, en el mercado de factores tenemos, por un lado viene la flecha desde las familias que llevan sus factores productivos al mercado de trabajo. Por otro lado tenemos la flecha celeste del mercado de factores a las empresas, que es las empresas contratan estos factores productivos. Recordemos que los necesitan para realizar bienes. Luego vamos al mercado de bienes y servicios. Las empresas venden bienes y servicios y las familias los compran. Ven que ahí tenemos en la parte superior del flujo todo lo que es el mercado de factores y en la parte inferior tenemos el mercado de bienes y servicios. Vemos entonces que en el mercado de factores las familias alquilan o venden para comprar en el mercado de bienes y a la inversa ocurre en las empresas. Las empresas venden bienes y servicios para contratar factores. Eso entonces es lo que llamábamos el flujo real, el mercado de factores y el mercado de bienes y servicios. Por otro lado, recuerden que dijimos que estaba el mercado de dinero o el mercado monetario. Fíjense que el mercado monetario o el mercado de dinero es la línea roja y siempre va a la inversa de los factores y los bienes y servicios. ¿Por qué? Miren, las empresas contratan factores y pagan rentas. Las familias, perdón, alquilan factores y reciben rentas. Entonces, fíjense que el dinero se mueve a la inversa de los factores. Si vamos a la parte inferior, ocurre lo mismo. Esas rentas que las familias obtuvieron en el mercado de factores es el dinero que tienen para pagar los bienes y servicios y es el dinero que va hacia las empresas por los bienes y servicios que vendieron. Y fíjense que en simultáneo comienza nuevamente el flujo porque es dinero que generaron para rentas. Entonces, el dinero, de cierta forma, si bien uno está como súper acostumbrado a sociedades en las que funciona, principalmente nos va a servir o nos va a facilitar
el intercambio. Si no hubiese dinero, tendríamos que encontrar equivalencias entre bienes y servicios y factores para las mismas familias y las mismas empresas, lo que complicaría bastante más todo lo relacionado a la coordinación económica. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el módulo 2. Espero que este haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.